su primer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en la disminución de delitos los resultados no son buenos, por lo que la inseguridad representa el principal desafío de su administración, pero afirmó que pacificará el país. Vamos a lograr también con algo que es muy importante, no permitiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad. Respecto a la economía, el presidente López Obrador dijo que está creciendo poco. Sin embargo, aseguró que el peso ha resistido fuertes presiones externas y se ha mantenido estable en relación con el dólar. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y hay más bienestar. Además, dijo que se lograron ahorros por 145,000 millones de pesos al disminuir sueldos de funcionarios, cancelar pensiones de expresidentes y oficinas de representación, entre otras acciones. Y destacó que por primera vez en 14 años se detuvo la caída progresiva en la producción de petróleo. Les recuerdo que en 2004 se llegó a producir 3,400,000 barriles y desde entonces hasta diciembre del año pasado, año con año, 14 años, se fue cayendo la producción a llegar a 1,670,000 barriles, de 3,400,000 en 14 años a 1,670,000 barriles. Asimismo, el mandatario afirmó que aún con el costo que implicó abandonar el proyecto del nuevo aeropuerto, fue la mejor decisión, ya que a mediano y largo plazo significará un ahorro de más de 100,000 millones de pesos. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.